Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Una iglesia viva y amorosa y súper divertida. Vamos a alabar y adorar a Dios y aprender de su palabra. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yeah.
Una iglesia viva y súper divertida. Adultos jóvenes. Espera que este servicio sea de edificación para tu vida. Bienvenidos. 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 Acompáñanos a disfrutar de este servicio. Hola, si tienes entre 10 y 15 años de edad, El grupo de intermedios tiene una invitación para ti. Te esperamos todos los sábados a las 4:15. a nuestras reuniones de Zoom, Donde te divertirás y aprenderás con nosotros. contáctanos por Facebook dándole like a nuestra página para que puedas conocer el ID de la reunión. No te lo puedes perder. ¡Esperamos! Ya dilo, ya. Pero otra vez. Ya. Que no beses. Lo va a cortar ya. Córrele. No te lo puedes esperar. Perder. Hola hermanos, buenos días. Vamos con el segmento de la lectura de la palabra y para esto les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 77.
para darle lectura. Salmos capítulo 77. Dice así: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es digno como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Hermanos, cada vez está siendo más complicado este tema de la pandemia. Estamos viendo que se va acercando más a cada uno de nosotros, no solo en temas de salud, ahora también ya en temas financieros, un poco más fuertes, en temas de estrés por el encierro. No sabemos lo que esté causando en la vida de algunos, también temas de depresión, de angustia. Este salmo fue escrito por Asaf, que fue un levita encargado de la alabanza, pero también estaba atravesando por un tiempo de angustia. El Salmo 73 nos deja ver cómo su corazón estaba turbado. Tal vez este día algo esté turbando tu corazón, hermano. Tal vez sea algo fuerte que estés pasando que no te deja dormir. Tal vez tu ánimo está por los suelos. Sientes que nadie puede consolarte. Quieres tirar la toalla o simplemente piensas que tu vida es un fracaso. Esto es lo que Asaf estaba sintiendo en estos momentos cuando escribió este salmo. Y bueno, nosotros como familia ahorita estamos pasando un tema complejo por tema de salud en cuanto al COVID, afectando a mi mamá, a mis sobrinos, a mi cuñada, a mi cuñado, también la muerte de mi abuelita. Y eso podría hacer que nuestro ánimo decaiga, pero pues esta palabra trajo confort a mi vida, a mi alma, y pues creo que también puede traer confort a la tuya, hermano. El título, si ustedes ven ahí en su Biblia, en la parte de arriba dice: Meditación sobre los hechos poderosos de Jehová. Y bueno, nos muestra cómo podemos salir de ese hoyo, de esos momentos complejos. Y primeramente tenemos que entender que hay que clamar a Dios con todo nuestro corazón. En el versículo 1 nos dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Debes de tener fe, hermano, de que Dios va a escuchar tus oraciones. Para esto pues debes de tener una vida de oración sana, una vida de oración continua. Y Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe cuando tú oras a Dios, sabiendo de que Él te va a escuchar. Pero también recuerda que en el discipulado bíblico nos enseñan que hay estorbos para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. El pecado, el pedir con codicia, pues debes de cuidar simplemente esa parte, hermano. Santiago 5:15 nos dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Nuevamente con fe, hazlo con fe, hazlo fervientemente para que tus oraciones puedan ser escuchadas, hermano. Alaba a Dios también.
Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alabanza a Él. Alzaban a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Hay ocasiones que no queremos orar, que no queremos leer, porque estamos muy desanimados. Asaf lo mencionó diciendo que su alma no quería consuelo. Sin embargo, él estaba buscando de Dios. Y de esa misma manera tú y yo debemos hacerlo. Debemos buscar dirección de Dios en todo momento. También debemos acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y dejar de lamentarnos. Versículo 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando estamos afligidos, por lo general vemos siempre lo malo, todo lo malo que hay del otro lado. Incluso los que son casados, cuando tenemos una diferencia con nuestra esposa, con tu esposo, pues siempre vemos esa parte mala, la parte negativa, ¿no? Y también vemos los defectos, pero recuerda lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que Él tiene cosas muy, muy buenas de las cuales ha sacado de ti. No solo debemos de estarnos quejando de lo que está pasando en estos momentos, de lo que estamos viviendo. Recuerda que la actitud con la que enfrentes tus problemas va a determinar la solución del mismo. Nosotros, en cuestión de salud, mi sobrino pues ya lo intubaron el día jueves y pues podríamos estar pensando, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué a él? Cosas de ese tipo, estar con una mente negativa. Sin embargo, podemos tener en memoria que Dios utiliza todo. Ha puesto personas cercanas a Él para que pueda tener un lugar rápido dentro del hospital. Dios ha puesto personas dentro del hospital que pueden estar monitoreándolo y se tiene más información que otra persona. Pues simplemente estamos pensando y dando gracias a Dios que Él tiene cuidado de toda esta parte. Asaf explica su sentir en los versículos 4 al 9. Incluso llega a pensar, a cuestionarse si Dios se ha olvidado de él. ¿Te suena esto familiar? ¿Alguna vez te ha pasado? Pues la palabra dice cómo vencer esta situación. Nuevamente en el versículo 11 nos dice que debemos recordar las maravillas de Dios, recordar el poder y recordar todo lo grande que es Dios. En el versículo 20, hermano, termina diciendo, mostrando cómo fue que Dios condujo al pueblo de Israel por la mano de Moisés, por la mano de Aarón. Y pues en esta actualidad, hermano, tú tienes discipulador, discipuladora. Si es que no te estás discipulando, tienes algún grupo que está acorde a tu edad, que te pueden guiar. Están los pastores, están los diáconos, están sus esposas. Echa mano de lo que Dios pone a tu alcance, pero sobre todo tienes la palabra de Dios. Y recuerda, debes de tener una actitud positiva, y eso solo se va a lograr cambiando los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos estar pensando siempre en lo bueno y no en lo malo, hermano. Vamos a orar. Dios, gracias te doy en esta mañana porque tú nos permites un día más de vida. Te pido que tú nos ayudes a recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios, todo lo que tú nos has ayudado, y pues así podré recobrar el ánimo en estos tiempos tan difíciles. Danos el querer como el hacer de cambiar esos pensamientos en nuestra mente, sabiendo que tú nunca te olvidas de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos alabarte y nutrirnos con tu palabra, incluso en medio de esta pandemia a través de las plataformas digitales, Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado en este momento y te ponemos en tus manos lo que resta del servicio que está dedicado a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amor me quita todo temor.
Hola, vamos a comenzar el día de hoy con el último mensaje de la serie Excepcional. Espero que esta serie te haya motivado a querer salir de la zona de comodidad o a lo mejor también hacernos reflexionar y salir de nuestra vida rutinaria y que a veces también cansa. Espero que todo esto que vimos pueda haberte hecho reflexionar y puedas el día de hoy decir, tal vez yo no tengo mucho y tal vez yo no sé mucho, tal vez me siento una persona común y corriente, pero recuerda lo que vimos. Tomamos el ejemplo de personas comunes y corrientes, ordinarias, que fueron utilizadas por Dios para cumplir algo especial y que también ellos estuvieron dispuestos a hacerlo y pues eso los hizo excepcionales, tanto así que por eso los tenemos nosotros el día de hoy en la Biblia y los tenemos registrados y los recordamos en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos capítulo 11. Yo no sé qué quieras para ti en este 2021, pero yo quiero empezar a ser excepcional. Y para ello recordarás que vimos que las personas excepcionales tienen un ingrediente en común y que es el ingrediente indispensable para comenzar a ser excepcionales y eso es la fe. ¿Sí? ¿Quieres ser excepcional? Necesitamos guiarnos por la fe. No cualquier fe, sino la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe puesta en la palabra de Dios y que Dios lo que dice lo cumple. Luego, posteriormente, vimos que estos hombres y mujeres tienen un enfoque que es básico, que es importantísimo, que cada creyente que quiere ser excepcional lo tenga en su vida. Y eso es agradar a Dios. ¿Sí? Todo lo que hagamos de palabra, de hechos, tiene que ser para Dios. No importa quién esté, no importa quién no esté. Todo es hacerlo para Dios y agradar a Dios. Desafortunadamente a veces no queremos, con nuestros hechos demostramos más bien que no buscamos agradar a Dios, buscamos agradar a las personas. Y bueno, es algo muy importante el enfoque. Luego vimos también y aprendimos que estos hombres y mujeres tienen algo muy especial que ellos hicieron. No solamente tenían fe y buscaban agradar a Dios, sino que empezaron a caminar y tenían pasos básicos que les ayudaron a encaminarse hacia el ser excepcional. Esto es, eran personas que se prepararon, personas que tuvieron dirección, supieron, buscaron a Dios, iban de la mano de Dios y Dios los iba guiando y ellos llevaban la dirección de Dios para poder lograr lo que Dios quería que hicieran. Y no solamente eso, sino que también tenían la convicción, saber que era Dios quien les estaba diciendo, yo quiero que hagan esto, yo quiero que se muevan por aquí, yo quiero que cambien esto, que mejoren aquello. Y eso era otra cosa más que fe. Confiar en la palabra de Dios, confiar en lo que Dios me dice y seguir adelante. Hacer lo que me corresponde hacer y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Y luego, ¿cómo podemos ver nosotros si estamos empezando a vivir esa vida excepcional? Por supuesto, lo vimos la semana pasada y eso es el fruto. Nuestro fruto físico es influir en otros, sumarle a otros y ganarlos para Cristo Jesús, traerlos y que ellos vean cuál es el amor de Dios a través de nuestras vidas. Desafortunadamente, hay creyentes, hay cristianos que dan cada testimonio y la gente no quiere saber nada de Dios, pero la culpa no es de Dios, sino es el testimonio que las personas a veces podemos tener. Y creo que es un reto y eso lo hace un excepcional, el buscar agradar a Dios y en la búsqueda de agradar a Dios tu fruto se verá. ¿Recuerdas que el Señor Jesús decía que por nuestro fruto nos conocerían? Y pues sí, la verdad es que nuestra manera de vivir va a demostrar qué es lo que creemos y en quién creemos. Y también aprendimos que necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo, lo interno, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. O sea, son cosas que también son internas y que quieras o no, no las podemos palpar, pero por nuestra manera de conducirnos, de hablar, inclusive hasta nuestra manera de cómo
nos paramos, ¿verdad? Hay gente que se para así y las actitudes y todo ese tipo de cuestiones refleja realmente cuál es el fruto en nuestras vidas. El día de hoy yo quiero que para cerrar la serie pues veamos algo que es muy importante y que debemos de tomar en cuenta y que nos va a impedir ser excepcionales. Entonces, para aquellos que les gusta apuntar el mensaje, el título del mensaje es el factor primordial que impide a uno ser excepcional. ¿Y dónde lo vamos a ver? En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Déjame explicarte este factor de la siguiente manera. En 1520, tú sabías que por una persona que llegó a América, la viruela llegó y eso afectó al continente americano y hubieron aproximadamente 3.5 millones de muertes. ¿Sabías eso? Ahora, con la pandemia que estamos viviendo, no me voy a meter cómo comenzó la pandemia y que si no sé, la teoría fulanito, perenganita, no. Pero a raíz de la pandemia, el chiste es que un ser humano se contagió y después de ese ser humano otros se contagiaron. Y creo que a veces así en nuestras vidas como creyentes, como cristianos puede ser. Tú y yo podemos influenciar para bien a una persona o para mal a una persona. Te lo digo, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, de pensar. Y a veces los seres humanos, en lugar de sumarle a otro ser humano o a otros seres humanos, le restamos a esas personas. Y la verdad es que tenemos que tomar en cuenta esto. Y eso Dios nos los va a demandar, el cómo podemos nosotros ser un mal testimonio para otros y restarle a otros, influir que otros se puedan inclusive hasta perder por nuestro testimonio, por nuestro fruto. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, 26, porque no solamente podemos influir en lo malo, también podemos influir en lo bueno. Y dice la palabra de Dios así: de manera que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él, ¿ya ves? O sea, te afecta para bien o para mal, puedes afectar y eso puede hacer que duela en la iglesia, con otros creyentes o inclusive con los inconversos. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Salomón, un hombre que expuso su experiencia de vida en el libro de Eclesiastés, empieza a hablar sobre sus experiencias y una de las experiencias que él pudo observar, porque recuerda que Salomón era un hombre muy influyente, él concluyó en Eclesiastés capítulo 9, versículo 18 lo siguiente, dice: un pecador destruye mucho bien, y es verdad. Nuestra vida separada de Dios, nuestra vida pecaminosa, el pecado en nuestra vida es lo que puede hacer que podamos causar un desastre, no solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de otros. Y de eso voy a hablar el día de hoy, sobre el pecado. John Henry Jowett, en su libro In the Grace Awakening, dice lo siguiente, y quiero compartírtelo acerca del pecado. El pecado es una presencia devastadora y cada poder bueno se encoge y se muere ante su calor destructivo. Cada delicia espiritual se acaba con su toque maligno. El pecado impide la vista y te lleva a la ceguera. El pecado tapa el oído y te lleva a la sordera. El pecado pervierte el gusto, causando al hombre a que confunda lo dulce con lo amargo y lo amargo con lo dulce. El pecado endurece el toque y lleva a uno a ser cauterizado. El pecado bloquea y ahorca los buenos sentidos del espíritu. Por el pecado somos insensibilizados, nos deja sin percepción, al rango de nuestra correspondencia es disminuida y crea callo en nuestro espíritu para no sentir dolor que nos causa y que puede causar a otros. El día de hoy quiero ser claro con ustedes, Iglesia Bautista de Chalco. No quiero echar culpas a nadie, ni pedradas a nadie, ni tampoco quiero acusar los problemas de la iglesia con alguien. No,
la intención que yo tengo de este mensaje es purificar nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos pueda bendecir y podamos ser excepcionales en nuestras vidas, pero también la Iglesia Bautista de Chalco pueda ser una iglesia que haga la diferencia, que podamos ser diferentes a otras iglesias y que podamos al final del día ser dentro de este tiempo de la Odisea, este tiempo en donde hay gente tibia, en donde podamos ser una iglesia pequeña pero fiel a Dios. Una iglesia que busca agradar a Dios, una iglesia que camina por fe, una iglesia que da un buen fruto y que ese fruto permanece. Eso es lo que yo estoy buscando y es lo que quiero en este mensaje. Cada persona de la Iglesia Bautista de Chalco, sí, cada persona. Y cuando digo cada persona, esa eres tú. Tú eres una pieza clave para que podamos poner nuestro granito de arena y podamos influir a otros y esos otros puedan influir a otros y así poner nuestro granito de arena para llevar esperanza, para llevar las buenas nuevas a las personas que lo necesitan. Piénsalo, es el tiempo de afectar a otros de manera positiva y no de manera negativa. Pero para que uno pueda hacer eso, influenciar a alguien de manera positiva, uno tiene que ser honesto. Uno debe de ponerse en el espejo de la palabra de Dios y darse cuenta cómo está nuestra condición, si nuestra condición es aceptable y agradable a Dios porque buscamos agradarle, o nuestra vida no está siendo lo mejor y está, en lugar de sumando para la iglesia, sumar para mi familia, sumar para otros, o simplemente no estoy sumando y estoy restando. Hoy vamos a ver que el factor primordial que impide a nosotros los cristianos seamos excepcionales es el pecado. Sé que no es un tema agradable y algunos van a preferir quitar el YouTube o el Face. Y yo sé que algunos van a querer que hable de esto porque es un tema incómodo. Pero quiero compartirte lo que dijo el doctor J. Wilbur Chapman. Dice, contó acerca de un gran misterio llamado, lo voy a leer, dice, contó acerca de un ministro llamado el doctor Howard de Australia, que predicaba duro sobre el tema del pecado. Después del servicio, uno de los líderes de la iglesia vino para hablar con él y dijo, doctor Howard, dice, no queremos que hables tan abiertamente acerca de la culpa y de la corrupción del hombre, porque entonces nuestros niños más fácilmente se convertirán en el pecado. El ministro bajó una pequeña botella y le mostró al líder y le dijo, ¿ves esta etiqueta? ¿Ve lo que dice? Dice tóxico. Y debajo de las letras grandes y rojas dice veneno. Y le dice el doctor Howard, le dice a este líder, le dice, oye, ¿entiendes lo que me estás pidiendo hacer? ¿Estás sugiriendo que cambie la etiqueta? Supongamos que lo haga y pegue encima de esta etiqueta esencia de hierbabuenas. ¿No entiendes lo que sucedería? Alguno lo usaría no sabiendo el peligro que contiene y ciertamente moriría. Así también con el pecado, entre más dócil presentas tú la etiqueta, más peligroso haces que sea su veneno. Por eso creo que necesitamos hablar del pecado. John Wesley solía preguntar a sus predicadores jóvenes que estaban en pruebas y que estaban siendo probados, les decía, ¿ustedes han convertido a alguien? O sea, ¿se ha convertido a alguien por su predicación? ¿Alguien se ha enojado por lo que predican? Si la respuesta era no, entonces les decía que no creía que Dios los había llamado a predicar el evangelio desde su púlpito y los enviaba de regreso. Cuando el Espíritu Santo convence del pecado, la gente o se convierte o se enoja. Y creo que todos los que hemos estado en los pasos del maestro, creo que hemos experimentado eso. Las personas
hay personas que dicen, wow, yo quiero esto, pero hay otras personas que dicen, no, la verdad, no estoy bien así. Y es importante hablar sobre esto. Hoy es importante pintar la raya, hermanos. Yo quiero que ahí en tu casa digas no al pecado, no al pecado. Hoy quiero que limpiemos nuestras vidas por completo para restaurar la santidad en tu vida, en mi vida y en toda la vida de la iglesia. Porque yo quiero, hermanos, que Dios nos use grandemente en este 2021, pero no lo va a poder hacer si hay pecado en nuestras vidas. Es importante. Mira, vamos a analizar lo que quiero el día de hoy. Acompáñame, vamos a hacerlo. Lo que dice Hebreos 12:1. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Pues bien, aquí lo dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, en estos dos pasajes quiero rescatar algo muy importante, algunos aspectos importantes. Ve lo que dice el versículo 1. Dice aquí en el versículo 1 que hay una nube alrededor de nosotros, de testigos, viendo cómo vivimos la vida cristiana. Y algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, es la primera cosa para el día de hoy del mensaje, que quiero que lo tengamos ahí presente en nuestras vidas. Lo primero es que el pecado hace que defraude a mis hermanos. ¿Sí? El pecado puede hacer eso en nuestras vidas. Por eso es que no podemos ignorar a quienes podemos infectar o afectar con nuestro pecado. Mira, hay ocasiones cuando estamos ya en el punto de pecar que ya no somos los mismos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, de vivir, de pensar, cambia. Cuando el pecado llega a nuestra vida, hace que otros, nuestras familias, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia nos desconozcan. Cuando nuestra vida no está bien y cuando nuestra vida no está centrada en Dios, hay unas evidencias que podemos ver y que demuestran que, aunque yo diga que sí soy muy espiritual, leo la Biblia y oro, pero estas cosas las podemos detectar y las podemos ver. Inmediatamente sabemos que nuestra vida no está bien y nuestra relación no está bien con Dios. ¿Cuáles son? Mira, cuando estamos en pecado o estamos en ese proceso, lo que siempre se hace es esconder. Siempre se esconde el pecado, ¿verdad? Hay personas que dejan de asistir a la iglesia, de venir a la iglesia, de asistir a sus cursos, y eso me dice que la vida no anda bien, que su relación con Dios no anda bien. Hay algunos que para justificar su pecado, pues dejan de venir para que no les pregunten y poder pecar libremente. Hay otros que su pecado no es algo que se pueda ver, pero sí se puede percibir por su manera de hablar, por sus actitudes, por la manera en cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Y los seres humanos somos muy dados a eso, a esconderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nadie nos diga nada. Luego, otro de los síntomas que también podemos ver es que cuando estamos bajo las influencias del pecado, siempre vamos a buscar justificar el por qué decimos, por qué hacemos. Y eso tiene que ver con la negación, porque no queremos aceptar la condición en la que estamos. Siempre vamos a buscarle lo que diríamos los mexicanos, 3 pies al gato. Vamos a buscar cómo justificar lo que estamos haciendo y por qué ya no venimos a la iglesia, por qué ya no nos juntamos, por qué ya no leemos la Biblia, por qué ya no oramos, por qué me llevo con la hermana o con el hermano así, por qué ya no hago esto, por qué ya no ministro como antes. Y eso es porque simplemente justificamos
y queremos a veces defender lo indefendible, y eso se llama negación. Otro de los síntomas es echarle la culpa a los demás para justificar que nuestra vida está bien, ¿no? O sea, a veces le queremos echar la culpa a otros y no queremos aceptar que estamos errando en nuestra vida, que hay algo que no está bien en nuestra vida. Y lo más fácil para el ser humano siempre es voltear al vecino o al que esté más cerca, escupirle y decir, él, por su culpa soy así, por mi culpa ya no sirvo a Dios, por mi culpa ya no vengo a la iglesia, por la culpa de él y por la culpa de él. Y desafortunadamente lo vivimos también con los inconversos. La gente allá afuera no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una vida que no agrada a Dios. Y eso hace que seamos piedras de tropiezo. Y la verdad es que ya no podemos ser así, hermanos. Y si no me crees, esto no es mío, hermano. Esto es algo que podemos ver en la Biblia. Y vamos a ir rápidamente ahí a Génesis. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia. Y vamos a ver en Génesis el ejemplo más claro de estas tres cosas que te digo. Cómo se esconde el pecado, cómo se justifica para que hasta uno mismo se crea esas mentiras y entonces lo empieza a pensar que es verdad. O sea, la negación de que estoy mal. Todos están mal menos yo, ¿verdad? Y el echarle la culpa a los demás. Por ellos yo soy así, por ellos está pasando esto y por esto y así. Es exactamente lo que hizo Adán y Eva. Ve lo que dice la palabra, Génesis 3:8. La palabra de Dios dice así, vamos a leerlo. Génesis 3:8. Una vez que Dios les da el único mandamiento a Adán y Eva y les dice, pueden hacer lo que quieran en el huerto del Edén, pero de este árbol no. Era la única ley. Pueden hacer todo lo que quieran, menos agarrar de este árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Lo que siempre hacemos los seres humanos, desobedecer las autoridades. El dejarnos influenciar por las cosas que están allá afuera. Dejarnos manipular por lo que está allá afuera. Y no tomar en cuenta a Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. No tomaron en cuenta con Dios a nada. Ellos estaban solos. No buscaron consultar a Dios sobre algo que iban a hacer y aquí viene el desastre. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Eva se dejó influenciar por voces de otros y tomó el fruto, desobedeció y luego arrastró a su marido Adán y él también comió y ambos tuvieron que pagar consecuencias. Y vean lo que pasó con ellos, cómo respondieron ante lo que habían hecho, ante su manera de vivir, en la desobediencia a Dios, la manera de vivir el pecado. Ve lo que dice aquí Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, en lugar de ir delante de Dios y hablar con Él, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Ellos se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Sí, es lo que te digo. Cuando alguien está en pecado, ya no quiere discipularse, ya no quiere tomar cursos, ya no quiere venir, ya no quiere estar. Y más ahora con la pandemia, ya no se quiere ni conectar ni a Zoom, ya no quiere ni el discipulado, ya no quiere ni siquiera conectarse al servicio. Es porque las cosas no andan bien. Cuando no queremos estar en las cosas de Dios y se nos hacen pesadas, es porque algo no está bien en nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Aunque uno diga, yo sí leo, yo sí oro, sí, pero una cosa es leer y otra cosa es obedecer a Dios. Y ahí es donde muchos podemos fallar, el obedecerle a Dios. Y ve lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es más, así somos, ¿verdad? Los seres humanos, nos gusta esconder y Dios es el que tiene que ir a buscarnos para decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu condición? Y a veces Dios utiliza a los pastores, a sus esposas, a los líderes, a veces a los discipuladores, líderes de grupo y luego hasta se esconden de uno, ¿verdad? Y ya no quieren hablarte porque saben cómo está. Y sin embargo, fíjate la respuesta de Adán y Eva en el versículo
en el versículo 10. Dios les estaba dando la oportunidad de decirles, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás? Vamos a arreglarlo. No te alejes de mí. Es lo que Dios estaba tratando de hacer con Adán y Eva. Pero ellos justificaron la situación y estaban negando lo que ellos habían hecho. Ve lo que dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Justificándose. O sea, y aparte de justificarse, ni siquiera le estaba diciendo la verdad. Lo único que le dijo, tengo miedo, ¿verdad? Trató de encubrir su pecado. ¿Cómo? Mintiendo. Ya sí somos. Cuando estamos en el pecado, encubrimos el pecado con mentiras, con medias verdades. Y a veces a veces hasta hipócritas somos, porque luego les pregunto, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Pero en el corazón y en la mente no están bien. Hay cosas que están sucediendo en su corazón y en su mente. Y hay gente que hasta viene con corbata, saco y todo feliz, vienen, pero sus vidas allá afuera la viven como si no fueran hijos de Dios. Es más, a veces hasta sus pensamientos ni siquiera son como si fueran hijos de Dios. A veces hasta los pensamientos son muy sutiles. A veces son cosas en las que decimos o creemos que estamos bien, pero que nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de hablarlas y de actuar muestran otra cosa. Ve lo que dice aquí, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Dios les estaba dando la oportunidad de reivindicarse, de aceptar su culpabilidad, lo que estaban viviendo. Pero te vuelvo a reiterar, el pecado cuando llega y penetra, si recuerdas lo que leímos hace ratito y que te estaba hablando de esta persona, John Henry Jowett, ¿qué es lo que hace el pecado? Te bloquea, te cauteriza el entendimiento, te confunde. Y todo lo que era dulce ahora lo convierte amargo, te ciega. Eso es lo que hace el pecado. Y es lo que estaba haciendo Adán y Eva. ¿Qué les costaba decir? Pues sí, la regué y pasó esto y tengo esto. Y ve la contestación en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Puedes creerlo? Ahí es donde podemos ver claramente que ellos estaban escondiendo su pecado. Luego buscaron justificarse con en este caso mentiras y como que tratar de manipular las cosas para negarla y luego le estaban echando la culpa. Y cuando estás en pecado, así son claras estas tres cosas: esconder las cosas, justificarlas y echarle la culpa a los demás. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto y con el pecado? Que no te afecta a ti solamente, vas a afectar a otras personas, las vas a afectar. No debemos ser tropiezo para otros, porque Dios va a castigar duramente al que hace tropezar a otros. Mateo 18, mira, acompáñame por favor ahí en tu Biblia, Mateo 18, vamos a verlo. Y lo que dice Mateo 18, 18:6, ve lo que dice ahí, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, fíjate lo que piensa Jesús cuando en lugar de sumar restamos y el pecado lo que hace es restar. Primera de Corintios, vamos ahí por favor, Primera de Corintios capítulo 8, vamos a leer el versículo 9, vamos a leer. Mira, hermanos, o sea, tenemos que pensar en los demás, inclusive es más, hasta la manera de hablar, la manera de expresarnos,
tenemos que pensar en los demás, porque, hermanos, y sobre todo líderes, déjame decirte algo, si tú no te conectas a los grupos, si tú no estás en los servicios, si tú no estás en los servicios en la tarde por Zoom, y a lo mejor uno puede tener justificación por qué no conectarse, tú y yo podemos ser piedras de tropiezo para otros. Ve lo que dice aquí, pero mirad que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pues sí, hermanos, a las personas a veces dicen eso. Pues es que mi líder no se conecta, pues entonces yo ¿por qué me conecto? Mi líder no se capacita, entonces yo ¿para qué? Pues mi discipulador no me llama, pues yo ¿para qué? Hermanos, para bien o para mal, somos influencia para las personas. Hablando del pecado, que esto es un factor que nos va a impedir ser excepcionales, también no solamente podemos afectar a otros, también va a hacer que se detenga nuestro avance. Fíjate lo que dice ahí precisamente el versículo 1 de Hebreos. Ve lo que dice, vamos a regresar a Hebreos, nuestro versículo clave que tenemos por ahí. Y ve lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Y ve lo que dice aquí, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es algo clave, muy clave, hermanos. Cuando estamos en un momento que nuestra vida no está bien y que está separada de Dios, aunque digamos que sí, el pecado lo que va a hacer es que nos detengamos en nuestro avance. El pecado pesa, hermanos. La vida es una carrera. Un atleta busca ser lo más ligero posible para que aguante mayor distancia y corra mejor. La vida no es un maratón. Bueno, perdóname, quise decir, la vida no es un sprint, no es algo de 100 metros y ya. Perdón, la vida es un maratón. Pero entre más pecado, más peso. Entre más peso, más imposible será para que termines la carrera que Dios te ha encomendado. El pecado te detiene de convivir con tus hermanos en la iglesia. El pecado te fulmina y ya no puedes seguir creciendo en las cosas que tienes que hacer para Dios, en tu aprendizaje, en escuchar la palabra de Dios, porque se te hace pesado. El pecado va a ser un momento en el que digas, no, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero hacer nada, y ¡fum! Vámonos. Y vas a buscarle muchos pretextos. Cuando tienes pecado en tu vida, no creces, no avanzas. ¿Cómo vas en tu discipulador? No esperes que tu discipulador te busque, tú busca a tu discipulador. Discipuladores, líderes, pastores, diáconos, ¿cómo están en sus cursos, en su preparación? ¿Cómo están ustedes ministrando a las personas? Todos y cada uno tenemos que ver cómo está nuestra vida delante de Dios. El pecado te va a paralizar. Ahí en el versículo 1 dice que el pecado te asedia, te rodea, te pone una cerca, te atrapa. El pecado te encierra en una prisión autoimpuesta, donde voluntariamente te detienes para no hacer lo que Dios quiere. Estando en una prisión no puedes avanzar en la carrera de la vida. Cuando Dios te llama a algo, te pide algo, yo te preguntaría, ¿lo haces inmediatamente o te detienes? ¿Te sientes paralizado? O a lo mejor ni siquiera tienes la buena actitud para hacer las cosas. Evalúate, evaluémonos. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Hermanos, no te detengas.
Deja el pecado y avanza en tu crecimiento espiritual. Lo que tengas, lo que Dios haya puesto en ti, tu discipulado, pues retoma tu discipulado. El asistir a tus grupos, asiste a tus grupos. Al final del día, Dios es un Dios de muchas oportunidades. Dios es lo que estaba buscando con Adán y Eva, restaurar su relación, pero Adán y Eva, en lugar de confesar las cosas, su orgullo les ganó y no, todo bien, todo feliz de la vida. Y Dios simplemente los confrontó y ellos, en lugar de aceptar su culpabilidad, le echaron la culpa a otros. ¿Tú a quién le estás echando la culpa para no crecer? ¿A quién le estás echando la culpa para no realizar lo que Dios te dijo que hicieras? ¿A quién? El único que se hace daño no solamente eres tú, es también a los demás, es a la obra de Dios. Piensa, el pecado va a ser, hermanos, que te distraigas de Dios. Versículo 2, ve lo que dice ahí. Cuando el pecado nos asedia y somos presos de ellos, como dice en el versículo 2, ya no estamos enfocados en Cristo, sino en el mundo, el pecado, la carne. Y por eso el autor de Hebreos estaba diciendo que debemos regresar nuestra vista a Cristo, hacer las cosas para Cristo, porque las personas podemos fallar, todo el mundo podemos fallar, pero el que no nos va a fallar es Dios. Por eso es importante hacer las cosas para Dios y entregárselas a Dios y dar lo mejor que tenemos y no fijarnos en los demás, porque los demás podemos fallar. ¿Tú te estás conformando a la imagen de Cristo o a la imagen del anticristo? En Isaías 14, 13 y 14, ahí podemos ver que Satanás, el diablo, siempre está hablando mí, yo, y ahí habla 5 veces referenciándose a él. Me hicieron, me dijeron, puro me, porque alguien que está en pecado se busca hacer, como dicen ahí, la víctima, ¿verdad? La víctima, o no sé cómo dice el video ese, pero alguien que está en pecados busca ponerse en el papel de la víctima para inculpar a otros y entonces justificar lo que están haciendo o no están haciendo, en este caso para Dios. Y es porque hay egocentrismo, hay no solamente egocentrismo, sino también puede haber a veces, desafortunadamente, cuando uno está pecando, muchas veces puede ser orgullo. No olvidemos, hermanos, que Cristo es el autor, el iniciador, el consumador, el terminador de la fe, es el principio, es el alfa, el fin, el omega, y sin Él nada podemos hacer. Si estás alejado de Dios y el pecado te ha alejado, este es el momento de acercarte a Dios. Abandona el pecado. Y mira, es tan sencillo. Nada más es cuestión que tú agarres y que tú vayas a la palabra de Dios y que dejes que Dios te guíe. Mira, en Proverbios 28:13, si tienes pecado en tu vida, estos son los pasos que hay que tomar para iniciar la vida excelente. Hay que reconocer, admitir, no encubrir nuestro pecado. Hay que confesarlo, mencionarlo de manera específica y pedirle perdón a Dios. Hay que dejarlo, hay que abandonarlo, hay que darle la espalda al pecado, porque eso es lo que hace que no seas una persona feliz, que tengas amargura en tu corazón, que no puedas avanzar, que te sientas desesperada, desesperado, sin rumbo, sin dirección. Ven a Jesús, no te rindas. Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que, ¿por qué no hablas con Dios el día de hoy? Mira, yo a veces no me doy cuenta de algunas cosas que digo o que hago, y lo que siempre le digo a Dios es, muéstrame mi pecado para confesarlo por nombre. Señor, muéstrame. Y te digo algo, siempre Dios se encarga de hacerme ver las cosas que tengo mal. Ríndete a Dios, deja que Él te lleve, deja que Dios limpie el lodo de tu vida, de tu corazón, de todo.
Él puede hacer, como te dije la vez pasada, nuevas todas las cosas. Él puede hacer que eso pesado se vaya y puede darte la ligereza para correr la carrera de la vida. Pero necesitas depositar tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Si tú ya eres creyente, da tus cargas a Él, porque sus cargas de Él son ligeras y Él puede darte paz que estás buscando y que no tienes. Si tú eres alguien que no ha depositado su fe en Cristo Jesús, es porque no sabes lo que Él hizo por ti. Tú sabías que Cristo Jesús hace 2000 años murió en la cruz del Calvario, en donde Él fue sepultado, pero resucitó venciendo a la muerte. ¿Y tú sabes para qué es? La Biblia dice que tú y yo hemos sido infractores de la ley, hemos desobedecido los mandamientos de Dios, el estándar moral de Dios, y eso nos convierte en personas injustas, porque adelante de los ojos de Dios no hay nadie que sea justo, no hay nadie que sea bueno. Todos hemos pecado, todos hemos hecho algo de lo cual no nos sentimos felices. A lo mejor robar, a lo mejor mentir, a lo mejor odiar a alguien en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es ser un asesino de corazón. A lo mejor desear de manera lujuriosa a una persona, a lo mejor ver pornografía, a lo mejor meternos y hacer cosas que no se deben. Y eso es ser adúltero de corazón. Y hay muchos mandamientos más que pudiera hablarte. Pero te digo algo, la condena por ese pecado es muerte, es el infierno. Pero ¿sabes cuál es la solución de Dios a todo eso? Es que Cristo murió por nuestro pecado. Es decir, delante de Dios nuestro pecado nos hace culpables y hay un juicio, y el juicio es que el día que moramos vayamos al infierno. Pero Cristo levantó las manos, Cristo levantó la mano y dice: yo doy mi vida por esa persona, yo doy mi vida por él, por ella, por los que están ahí, yo doy mi vida y yo estoy dispuesto a recibir el castigo que ellos merecen por su pecado. Yo lo recibo, muero, pero venzo a la muerte para darles vida eterna. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Él pagó tu deuda, mi deuda, para que podamos tener vida eterna si confiamos en que Él murió por nuestros pecados y confiamos y tenemos fe que Él resucitó de los muertos y que gracias a eso, al poner mi confianza en Él y lo que Él hizo por mí y acepto que Él pagó por mí, tengo el regalo de la vida eterna. Ya no seré enjuiciado por el pecado y seré libre y podré correr de manera ligera. Pero necesitas poner tu fe y confianza en Cristo Jesús. Hermanos, pues estos son los retos. Terminamos una serie y vamos a ver la serie vamos a ver un pequeño trial de lo que vamos a ver las siguientes semanas. Que Dios te bendiga, que tenga bonita tarde. Hasta pronto.